En Cantabria, la salud se construye juntos. Cada gesto importa. Reformamos la atención primaria y los estilos de vida saludable, porque tu salud empieza contigo y en quienes te acompañan. Innovamos para cuidarte mejor, con tecnología cercana y humana. Un compromiso compartido, un sistema más humano, más cercano y moderno, sin barreras ni distancias. Un futuro más saludable, contigo en el centro. Cuidamos de tu salud, juntos. Plan de Salud de Cantabria, 2025 a 2029. Consejería de Salud, Gobierno de Cantabria. Para más información sobre el Plan de Salud de Cantabria, visita la web www.scsalud.es. Calidad de vida. Hoy vamos a hablar de sanidad, de salud. Para hablar del tema nos acompaña el doctor Óscar Fernández Torre, que es el director general de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital de la Consejería de Sanidad de Salud del Gobierno de Cantabria. Hola doctor, muy bienvenido a Calidad de Vida. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros, Ramón. Bueno, vamos a hablar un poco de sanidad en general, de la sanidad en Cantabria en general, de cómo estamos y hacia dónde vamos. Y tenemos mucho interés en hablar de esto, porque últimamente este programa Calidad de Vida ha estado trabajando en el mundo rural de Cantabria. ¿Qué es lo que le preocupa al mundo rural en Cantabria? Para ello han pasado por aquí alcaldes, diputados nacionales y contestaban un cuestionario común. Bueno, hay dos cosas que les preocupaban especialmente. Una, la seguridad civil, y la otra era la sanidad. Dentro de la sanidad hablaban de que Cantabria, la sanidad en general era buena, pero que había dos realidades sanitarias completamente diferentes. Una, que era, normal, la percibían como, mejorable, y una muy buena, que era Valdecilla, el entorno de Valdecilla. Y eso es un denominador común de todo el mundo. Es decir, lo mismo lo dicen gente de Vox que gente del Partido Socialista, pasando por el PRC y por el PP. Es decir, la percepción que hay es que en Cantabria, en sanidad, hay dos sanidades completamente diferenciadas. Por eso tenemos aquí con nosotros hoy al director general de Planificación, para preguntarle, ¿en la consejería sois conscientes de que esto es así? Sí, somos conscientes de que tenemos delante un reto que no había ocurrido con anterioridad en estos años de funcionamiento del sistema sanitario de salud, el sistema sanitario público, del que estamos todos muy orgullosos a nivel nacional e internacional. Pero tenemos un reto delante que no había ocurrido anteriormente. Básicamente son tres pilares de amenaza, ¿no? Uno, que podemos decir que es un pilar y que en realidad es una buena noticia, ¿no? Es el envejecimiento poblacional. Conseguimos que mejore la calidad de vida
¿no? Si habéis visto noticias recientes, España se sitúa en los 84 años, ¿no? Pues encabeza a nivel mundial con los mejores países en cuanto a supervivencia y en cuanto a calidad de vida, que no es lo mismo la supervivencia en años, que eso se acompañe de años de vida con calidad. La calidad de vida es buena. Es fundamental. No solamente durar más, sino que seas durante más años que conserves una calidad de vida. Entonces, en ese aspecto, España está bien. Dentro de España, Cantabria también tiene una esperanza de vida, bueno, pues ligeramente superior a esos 84, ¿no? En la media o un poquito por encima. Eso es una buena noticia. Pero es una noticia que supone mucho estrés para el sistema sanitario, porque con ese envejecimiento, lógicamente, vienen las patologías crónicas y el aumento de la carga sobre el sistema sanitario. Este es un reto a nivel poblacional, que además supone que esa pirámide que se está desplazando hacia arriba y que afortunadamente conseguimos que la gente esté más tiempo bien y con nosotros también, es un reto a nivel económico y de recursos. Esa es la segunda pata. La primera, envejecimiento poblacional. La segunda pata, los recursos. Los recursos, lógicamente, son limitados, pero en concreto hay un recurso que es absolutamente limitante, que son los recursos a nivel de profesionales sanitarios. Entonces, tienes una población que está más necesitada de atención. Ojo, también tienes una población más informada y también al estar más informada conoce mejor sus derechos y también lógicamente es más exigente con lo que le demanda a la sanidad, ¿no? Entonces tienes envejecimiento, una población con más necesidades pero también más informada y con demanda, escasez de recursos de profesionales sanitarios, en concreto en médicos y enfermeras. Son dos profesiones sanitarias que podemos considerar que ha habido una deficiente planificación en los últimos años de la cobertura. Sabíamos que igual que está envejeciendo la población general, nuestros médicos también están en esta pirámide y ahora en los próximos años nos vamos a ver abocados a una jubilación sin un relevo generacional. La previsión de aumento de la formación de plazas de medicina y de especialidades, de los que llamamos MIRES coloquialmente, pues no está compasada. Por tanto, todos los años se nos van a jubilar en la próxima década más médicos de los que van a entrar al sistema. Entonces tenemos este reto del envejecimiento, este reto de los recursos profesionales y un tercer reto que no quiero dejar pasar, y aunque parezca que ya está muy olvidado, en el año 2020 hemos tenido una situación en el sistema sanitario como nunca. El estrés que se vivió sobre el COVID. El COVID realmente ha dejado cicatriz en el sistema y creo que tenemos que tener en cuenta que durante, vamos a decir, 1 o 2 años hemos estado con el foco únicamente puesto en tratar la patología aguda, ¿no? La gente que enfermaba y que tenía COVID, que había que salvarles, y del resto las patologías agudas que iban surgiendo. Bueno, si tienes una apendicitis hay que operarte de urgencia, pero ¿qué pasa con el resto de la patología crónica de la que hablamos y que además está en aumento? Probablemente durante esos años no hemos sido capaces de atender a las dos cosas a la vez. Entonces, fíjate, Ramón, que tormenta perfecta hablamos, ¿no? De una población más envejecida, con más carga de enfermedad, de menos recursos a nivel profesional y de una, vamos a decir, bolsa de atención sobre todo a estas patologías crónicas que no hemos sido capaces durante al menos un par de años de atender adecuadamente. Vamos a ver, Alberto. Óscar, entendemos perfectamente el envejecimiento y no podemos hacer nada más que atender a... Es una buena noticia, es una buena noticia. Esto tiene que quedar claro. Otra buena noticia es que el COVID ya pasó. O sea, no tenemos que mirar COVID. Pero estamos hablando de recursos. Sí. Los recursos generalmente hablamos de 2 recursos. Los recursos humanos, que dices que claramente son insuficientes. Vamos a analizar por qué son insuficientes. Me imagino que desde tu departamento, desde el Departamento de Planificación, es algo que hacéis exhaustivamente, y los recursos materiales. ¿El Gobierno de Cantabria tiene los suficientes recursos materiales para tener una buena sanidad? Vamos a ver, a nivel de recursos humanos podemos decir ahora mismo que es un problema internacional
nacional y a nivel de Cantabria. Entonces, si nos comparamos con el resto de comunidades, bueno, estamos siendo capaces de captar y retener talento, que es una de las principales preocupaciones de la consejería, ¿no? Todas las residentes, todos los médicos, enfermeras que formamos, intentar en lo posible que se queden. Este es un reto importante y ahí sí que se están tomando medidas para, bueno, pues tener unas condiciones favorecedoras de esto. También con una responsabilidad. No sería bueno para el Sistema Nacional de Salud que entráramos en una especie de competencia entre comunidades autónomas por rifarnos a los profesionales. Que de alguna forma estamos entrando. Bueno, de alguna forma eso es algo en lo que tienes que tener precaución. Pero bueno, dentro de esta responsabilidad ofrecer lo que Cantabria sí puede ofrecer. Y tenemos mucho que ofrecer. Tenemos un sistema sanitario que funciona bien, que es muy atractivo, y luego unas condiciones de vida que también hay que reconocer que son buenas. En cuanto a calidad de vida, en Cantabria y comparado con otras regiones, pues se vive mejor. Esto también es un atractivo. Sí. Pero si no les ofreces algo palpable a nivel de contratos, incluso remuneración económica, ¿por qué no decirlo? Pues lógicamente escogerán otras comunidades. Hablamos de discriminación positiva. Bueno, se ha hecho un esfuerzo, ¿no? Para el médico rural. Se entiende. Bien, se ha hecho un esfuerzo. No sé, perdóname, Óscar, que es que yo quiero ir muy despacio para la gente. Nuestro público generalmente es gente mayor. Es parte de esa población que va envejeciendo, que va teniendo más necesidades médicas, y vamos despacio para que entiendan bien lo que decimos. Vale. Me parece importante, ¿no? Y poder transmitir bien el mensaje. No quiero lanzar un mensaje catastrofista cuando digo que no vamos a tener médicos suficientes en cuanto a los que se jubilan y no. El mensaje que iba detrás es otro, es decir, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a poder dar atención a la población de las zonas rurales. O sea, con este mismo modelo de funcionamiento de las últimas décadas, no vamos a ser capaces. No podemos. No podemos. Entonces, tenemos que innovar, tenemos que conseguir un cambio de nuestro modelo asistencial que garantice eso. ¿Cuál es mi preocupación? Y además, como médico asistencial que he sido tiempo, tenemos una grandísima palanca, una grandísima fuerza en la salud digital. Esto nos puede aportar mucho. ¿Cuál es mi preocupación como médico asistencial o como psiquiatra? Que esto no deshumanice la asistencia. O sea, no es el objetivo o no sería deseable esta visión que a veces preocupa, y sobre todo en el entorno rural o en la gente mayor, es voy a ver a mi médico a través de una pantalla. El médico tiene que verte y tocarte. No es el objetivo. Pero ese médico que te ve y te toca sí se puede ayudar en algunas palancas digitales. Por ejemplo, tenemos ahora un esfuerzo muy importante que hemos iniciado en este último año y que tiene que empezar a dar, ya siento que sea a este ritmo, pero tiene que empezar a dar frutos en el próximo 26 y sobre todo 27 de un programa que se llama Atención Digital Personalizada. Ojalá fuera más rápido, pero la adopción de tecnología va más allá de comprar los cacharritos, programas o lo que llaman ahora wearables, que son estos relojes o estos sistemas de monitorización. Sí. Es conseguir un cambio en la forma que tenemos de atender. Entonces, imaginaros, ¿no? Pues en el próximo, ojalá que año y medio, podamos disponer en atención primaria de recursos de apoyo en salud digital, como por ejemplo la posibilidad de tener telemonitorizados a algunos pacientes crónicos, ¿no? Aquellos pacientes que son más frágiles, que desde atención primaria se pueda tener dispositivos que el paciente pueda aportar encima para, pues, controlar, por ejemplo, variables como la tensión, la frecuencia cardíaca u otros, y que le aporten, o la glucemia, y que le aporten al centro de salud una monitorización, y que cuando esos datos, a la vez que tienes aparatitos en casa que te están monitorizando, tienes una central tecnológica que está monitorizando. Es cuando hay un parámetro que se empieza a salir de lo esperable, sí, que al médico le salte una alerta. O sea, la idea sería, en vez de ser
lo que decimos reactivos, que es cuando te aparece una enfermedad, actúas, la idea sería ir un paso... Predictivos, sí. Eso es, ser predictivos, eso es. Entonces, ser capaces de adelantarnos y de, antes de que un paciente se ponga enfermo, que salte una alarma en el sistema que le diga a ese médico, a esa enfermera, cita a este paciente, o este paciente tiene un riesgo multiplicado por 4 de generar una urgencia hospitalaria. No podemos ir a un modelo de atención a las enfermedades agudas. Esto es un ejemplo que os decía antes con el COVID. Si vas a atender lo agudo, no atiendes lo crónico. Si no atiendes lo crónico, la salud de tu población se va a deteriorar. Claro, entonces, claramente. Tenemos que ir a una atención planificada en la cronicidad y que tenga apoyo en herramientas que a día de hoy tenemos. Alberto, pero, perdón, Óscar, pero ¿cómo conseguimos explicar esto, que parece muy sencillo, a una población envejecida, gente como yo, vale, gente que tiene más de 70 años y que lo que queremos es que nos vea nuestra médica o nuestro médico? O sea, vale, que es alguien de nuestra confianza, sí, que con verle ya nos sana, nos pone bien. Es decir, sí, contarle lo que nos pasa al médico es importante. Como una persona, imagínate, de Liébana o de Soba o de cualquier zona alejada de los núcleos de influencia, ¿cómo puede estar bien atendida y cómo se la puede transmitir, ¿no? que va a mantenerse, esa confianza, que va a mantener esa atención? Yo creo que intentar utilizar ejemplos concretos sirve para que se comprenda mejor, ¿no? Sí, claro. Es un problema que, aparte por la responsabilidad que supone el cargo, me preocupa también a nivel personal. Mis padres viven los dos en Poblaciones, que es una zona, bueno, sí, pues, de alta montaña, sí, 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 y que se cubre desde el Centro de Salud de Puente Nansa, con un consultorio allí. Y bueno, están satisfechos con la atención, pero sí se pueden alarmar si oyen pues este tipo de noticias. No se van a cerrar consultorios rurales, ¿no? Bueno, se están cerrando. Entonces, la idea es intentar reforzar esos sistemas para cubrirlo lo mejor posible. Puedes actuar en varios niveles, ¿no? Uno, al nivel que hemos hablado antes de recursos humanos, relaciones laborales o contratos, ¿no? Ofrecer buenas condiciones para que se queden. Segundo, que esas condiciones también den una flexibilidad a los gestores para poder atender las zonas. Por ejemplo, os sonará que recientemente se ha aprobado una nueva modalidad de contrato en atención primaria que se llama médico sin cupo asignado. Estos médicos pueden ejercer su actividad tanto en los equipos de atención primaria, que son lo que habitualmente vemos de las consultas habituales, como en el SUAP, que son los servicios de urgencias de atención primaria. Entonces, da la flexibilidad de que, bueno, pues un porcentaje variable, ¿no? Entre 30% en un lado, 70% en otro, o viceversa, puedan cubrir las faltas de profesionales, sobre todo pues por nuestros médicos también se ponen malos o tienen que coger vacaciones. Eso nos está permitiendo ya a día de hoy poder cubrir esas ausencias, porque realmente si tú miras, tenemos una plantilla de médicos de primaria bien dimensionada, y en contra de lo que está pasando en otras comunidades, la tenemos cubierta. O sea, no tenemos vacantes en Cantabria. No podríamos fichar ahora mismo más porque los tenemos cubiertos. ¿Qué ocurre? Que en verano o en momentos en los que, bueno, pues en un centro de salud 2 o 3 personas pueden ponerse malas a la vez. Viene la época de gripe. Aprovecho a recomendaros precaución. Vacunaros. Sí, yo estoy vacunado. Es importante que nos vacunemos. Y segundo, que no se nos olvide que hemos aprendido mucho del 2020 para acá. Lavado de manos y mascarilla cuando tengamos síntomas, por responsabilidad con el resto de usuarios. Ya, esto es... aprovecho a meter la cuña. Entonces, hablábamos de los contratos de los médicos, ¿no? De cómo poder dar cobertura. Tenemos todas las vacantes cubiertas y esta flexibilidad para que no nos queden los SWAPs, no tengamos que cerrar swaps, no tengamos que cerrar consultorios. Este verano, habiendo habido deficiencias o habiendo habido algunos momentos de mayor tensión, podemos decir que comparado con el resto de comunidades, incluso algunas
que puedes pensar mejor dotadas económicamente, ¿no? Ya, pero eso no es suficiente para los pacientes. O sea, es decir, vamos a ver, Óscar. Hemos hablado has dicho que hay 3 pilares que están influyendo decisivamente en el momento actual de nuestra sanidad, que son el envejecimiento, que es claro y que no podemos hacer nada. Gracias a Dios que la gente cada día... Es buena noticia, es buena noticia. El COVID, que ya pasó, sí. Y después tenemos los recursos. Vale. Tenemos el gobierno de Cantabria destina los suficientes recursos materiales a la sanidad. Bien, a nivel de recursos humanos y de recursos materiales, el presupuesto que ha ido creciendo en los últimos años y que ha alcanzado un récord histórico, ahí no tenemos ahora mismo problemas. El problema no es tanto presupuestario como lo que os comentaba al principio. Como el humano. Como el humano, que es a nivel nacional y que las comunidades reconozco que estamos compitiendo por captar profesionales. Ahora mismo, en ese aspecto, salvo en especialidades concretas, tenemos las plantillas bien cubiertas, pero el otro reto es un cambio de modelo o cambio de organización para poder mejorar la eficiencia. ¿Cómo podemos atender estas patologías crónicas? También yo creo que es importante, y eso intento respetarlo. Siempre que hablo de atención primaria, hablo de los equipos de atención primaria, porque el médico ese es el tema. El médico es un profesional del equipo de atención primaria. El líder, la enfermera, el líder, todo lo demás influye. Pero luego una enfermería de práctica avanzada que sea capaz de gestionar casos, por ejemplo, casos de patologías crónicas, hablamos de enfermedades respiratorias, de diabetes, de hipertensión, incluso insuficiencia cardíaca. Un buen equipo de atención primaria, médico, enfermera, pero no nos olvidemos, tenemos también fisioterapia en los centros de salud, trabajo social. Poca. Bueno, logopedas no tenemos. Logopedas no tenemos. Pero bueno, tenemos. Se ha hecho un esfuerzo importante en que crezcan los equipos. Un ejemplo que os pongo es la cartera de servicios de salud bucodental. Bueno, pues ha aumentado claramente, ¿no? Se han incorporado higienistas dentales, que quizás no es la mayor preocupación, pero no sabéis cuánto influye la salud bucodental en la salud general. Y en ese sentido se han incorporado y vamos ampliando, ¿no? Pues de poder cubrir solamente embarazadas, ahora embarazadas más personas con discapacidad, y ahora en el próximo año además añadir a las personas mayores dentro de esta cobertura aumentada, ¿no? De salud bucodental. Pero tienes también otro profesional que quizás no se nombre suficiente, que son los trabajadores sociales. Hablamos de una población envejecida, pero también con un cambio a nivel sociológico, y es que en las últimas décadas las personas mayores están más solas que antes, porque antes era el núcleo familiar, muchas veces quien cuidaba, atendía a la persona mayor. Sí. Esto sociológicamente ha cambiado y parece que vamos en esa línea. Quiere decir que esto no es algo que podamos cambiar desde salud. Las familias están cambiando, la implicación en los cuidados también. Entonces, disponer de trabajadores sociales que estén pendientes de las necesidades de las personas y que den ese aporte también en salud. Yo siempre digo, y además como psiquiatra me gusta defenderlo así, que tienes que mirar la salud con un enfoque biopsicosocial. Esto es, mirar la salud física, orgánica, la biológica, mirar la salud psicológica o de salud mental, pero también la parte social. En ese taburete de 3 patas, si no atiendes las 3 patas, el taburete se cae. El taburete es lo más estable del mundo, no mucho más que una silla de 4. Pero esas patas tienen que estar garantizadas. Entonces, no me quiero olvidar de la parte social. ¿Qué más da que tengas los fármacos más caros o un médico disponible si luego la persona mayor en su domicilio está sola o quizás no toma la medicación adecuadamente porque no es capaz de comprender bien determinadas cosas? Entonces, tenemos que complementarnos en ese aspecto. Ya, sí, eso desde luego, si aumentamos la asistencia social, que es buena en Cantabria en términos generales. Sí, yo creo que en ese aspecto y quizás podamos hacer por mejorar la coordinación, pues posiblemente, ¿no? Ahora en el año pasado se creó una
Comisión de Coordinación Sociosanitaria, ¿no? Que la vamos presidiendo alternativamente o la Consejería de Salud o la Consejería de Sociales, llamándola así popularmente, ¿no? Entonces, es el órgano donde de ahí cuelgan los grupos de trabajo, por ejemplo, pues se me ocurre, ¿no? Situaciones de alta hospitalaria, ¿no? Cuando hay una alta hospitalaria de una persona que antes estaba bien y de repente ya no puede volver a un domicilio, bueno, pues tener un grupo de trabajo que enfoque en temas, que le lleve a un sitio, en temas de este. Me consta, no es mi campo, pero me consta que la Consejería de Sociales está haciendo esfuerzos en los aspectos de soledad no deseada, ¿no? Sí, está. Nosotros, la percepción que tenemos de que desde la Consejería de Integración Social, oficialmente se llama Inclusión Social, sí. Se está trabajando bien en ese aspecto. Nada desdeñable el papel de la Guardia Civil. Fíjate lo que estoy diciéndote, porque es un tema que ha salido aquí. El papel de la Guardia Civil con los mayores de las zonas alejadas, el verles, el tal, les da seguridad, les da confianza, incluso confianza clínica. Pero somos todos, quiere decir, es Guardia Civil, pero también, ¿por qué no? Pues incluso el entorno del resto de familias del pueblo. Las personas que van a los pueblos más remotos vendiendo, ¿no? Llevando los todos panaderos, todos somos. Pero hablo de la Guardia Civil como referente. La Guardia Civil, desde luego, de autoridad. Es un recurso en los pueblos muy querido, además. Muy querido. Sí, hay respecto a la comisión. A veces dices, joder, ya están aquí estos cabrones, pero cuando no están, joder, qué bien. Yo creo que en general los vivimos bien, ¿no? Para bien. Que es un recurso, yo creo que y apreciado. Y en los últimos años, además, me alegra pensar que además todavía con más aprecio por parte de la población. Yo creo que sí. Que antes que. Yo creo que sí, porque su labor asistencial es impagable. A ver, es complicado pensar. Salud no se puede meter en la parte social, no puede poner medidas sociales que igual no le competen, pero sí que tiene que tener fuerza, y estos trabajadores sociales sanitarios, o sea, tenemos trabajadores sociales en la Consejería de Sociales, pero también tenemos trabajadores sociales sanitarios que están con ese foco puesto en las necesidades de la población, pues esta valoración de la fragilidad, ¿no? De qué pacientes sabes que en tu cupo son frágiles para estar pendiente de hacer alguna visita a domicilio periódicamente, ¿no? Más allá de las valoraciones de la dependencia o de la orientación en cuanto a recursos. Entonces, ahí sí que es verdad que se ha intentado poner foco, ¿no? En que estos recursos también se ordenen y se creen unidades de trabajo social en cada una de las gerencias. Pero perdóname que yo insista mucho en el concepto de los recursos humanos. Uh-huh. Los recursos humanos son los que son. Los médicos son los que salen de las escuelas y las enfermeras las que salen de las escuelas. Estamos viendo que claramente son insuficientes. Sí. Claramente. ¿Qué remedios podemos poner? Sí, pues lo que hablábamos, ¿no? Que en esta planificación de sabiendo los que se van a jubilar, que lo sabemos desde hace 20 años, ¿no? Estos médicos que ahora tienen 60 y sabemos que se van a jubilar, lo sabemos hace 20 años. Ese recambio no ha estado bien planificado. Entonces ahora vamos a pasar un tiempo en el cual necesariamente vamos a tener a nivel nacional pues un déficit de profesionales. Pero estamos dando los pasos. Sí. Estamos aumentando los números clausus de las facultades, de las escuelas de enfermería. Estamos... Claro que sí, Ramón, se han dado pasos, pero ¿qué ocurre? Que si tú das un paso ahora, el efecto lo tienes dentro de 10 años, porque date cuenta, formar a un profesional o formar a un médico, como es mi caso, es costosísimo para el sistema, pero además es lento, porque yo me matriculo, paso 6 años en la Facultad de Medicina, otro preparando el MIR, más otros 4 haciendo la residencia, con lo cual 11 años hasta que sea un profesional efectivo. Si tú subes el número clausus hoy, vas a tener profesionales trabajando dentro de 11 años. Pero si no le subo, sí, dentro de 20. Entonces, el problema, yo creo que no somos tan tontos como para no haber visto esto mucho tiempo antes, porque hay gente que algo sabemos de estadística y sabíamos que esto iba a ocurrir. Por consiguiente,
Sí, bueno, podemos reconocer, ¿no?, que ha habido una mala planificación. Dices, sí, que no hace falta, quiere decir, tener conocimientos avanzados de matemáticas para, claro, sí. para verlo. Ahora, la realidad es la que tenemos y sabemos que en estos próximos 10 años, aunque se hayan tomado medidas ahora y se estén tomando, en los próximos 10 años pues vamos a tener esta descompensación. De todas maneras, este cambio del modelo asistencial hacia un modelo más predictivo, que decías, que es una palabra muy buena, sí, es precisamente predictivo, o sea, que sea capaz de ver lo que va a pasar, preventivo, que es cuando veas algo, actúa antes de que ocurra, y también personalizado, ¿no? O sea, muy focalizado en las necesidades individuales de la persona. Ya no es el café para todos que era cuando yo estudiaba en medicina, no había una medicina tan personalizada como en cuanto a tratamientos y demás como la que puede haber ahora, ¿no? Pues tú tenías un cáncer de mama y te daban el quimioterápico el mismo para todas. A día de hoy eso ha avanzado. Y también en el aspecto de atención primaria, si pensamos en cómo mover esto hacia una salud más en tu casa. Y también incorporar, ¿no?, la figura del paciente experto, que la población tiene mucho mejor acceso a medios que lo que tenía antes. Entonces no es raro encontrar un paciente que pueda venir a la consulta incluso sabiendo, no te digo que más que tú, pero en algunos aspectos sí que teniendo información avanzada, ¿no? Y que es el médico, el profesional sanitario. Bueno, el médico es el médico. O sea, nosotros, la figura del médico está fuera, o de la enfermera, cuando del profesional está fuera de toda discusión. Y los pacientes, cuando vamos allí, nos ponemos en sus manos. Está claro. Por mucho que sepas... Está claro. El devolveros también, pues instrucciones claras, ¿no?, de cómo tenéis que atender vuestra salud, y que cada uno tenga también esa responsabilidad sobre sí mismo, ¿no? Que, bueno, pues de cuidar tu alimentación, de mantenerte activo física e intelectualmente, ¿no? Esto del envejecimiento saludable es lo que nos puede permitir no solamente ganar años, sino que llegues mucho más allá, con una calidad de vida adecuada y con una independencia, que es fundamental. Para la independencia persona. Es parte de la calidad de vida. Total, sí. Una persona que llega a 90 años pero que es dependiente para todo, ese no tiene calidad de vida. Ya, sí. Así no merece la pena vivir. Y mira, Ramón, yo creo que coincidimos en la percepción esta del equipo de atención primaria, que va más allá del médico, ¿no? Me nombrabas enfermería como papel fundamental, sí. Añadíamos fisios, que es verdad que estamos ahora aumentando nuestras capacidades en ese aspecto, trabajo social, que lo queremos reordenar. Esto ya es arrimar el asco a mi sardina como psiquiatra, pero estoy satisfecho de poder contaros que se ha incorporado la figura del psicólogo de atención primaria en los equipos de atención primaria. Esto es algo que no existía anteriormente. Sí que es algo que tiene que ir haciéndose de manera progresiva, pero bueno, ya tenemos en Cantabria, de nuestros 42 centros de salud, 22 de ellos a día de hoy ya cuentan con un psicólogo. Pero no tenemos terapeutas ocupacionales, no tenemos logopedas, no tenemos profesionales que hacen una gran labor. Te lo digo esto porque yo he estado yendo después de un derrame cerebral, pasé por la rehabilitación de Valdecilla, por cierto, fantástica. Sí. En la que están todos esos profesionales que te nombro. Hay logopedas, terapeutas ocupacionales, fisios, psicólogos. Pues ayer precisamente, ¿por qué no incorporamos eso? Como anécdota, ¿no? Contarte, ayer estuve precisamente con Lourdes López de Muniain, que es la jefa de servicio de rehabilitación. Y Lourdes, sí. ¿La conoces? Sí. Le estuve preguntando además por un programa que me parece precioso, que es el de atención domiciliaria, ¿no? El de sí. Sí, le estuve preguntando qué tal funcionaba. Está encantada con el funcionamiento que tiene, ¿no? Cómo llevar la rehabilitación
al domicilio del paciente. Ahí la coordinación entre la rehabilitación hospitalaria y la de atención primaria es crucial. Pero bueno, proyectos como este son muy esperanzadores, ¿no? Y los resultados me dice que están monitorizando y que son buenos, ¿no? Bueno, puedes llamarlo telerehabilitación o como lo quieras llamar, pero bueno, yo puedo decirte que llegué sin andar, sin moverme. Bueno, salí andando de Valdecía al cabo de unos meses, mover las manos, bueno, las capacidades cognitivas yo creo que se fueron recuperando y las físicas un poco menos, pero bueno, también, y eso gracias a una gran labor de Valdecía. Volvemos otra vez a Valdecía. Pero ¿por qué una persona que vive en Liébana no puede tener Valdecía? O algo que se parezca a Valdecía. Es que no es el todo y el nada, es decir, es que la atención en el mundo rural se ve muy condicionada. Y yo creo que se necesita un esfuerzo de discriminación positiva y acercar mucho más esa salud de calidad al ciudadano. Mira, ahora tenemos que ver, ante este reto que hablamos con estas tres amenazas, ¿no? También alguna posible apoyo como puede ser la salud digital, tenemos que intentar tener una hoja de ruta para ver hacia dónde queremos llevar la salud de Cantabria en los próximos años. Eso es. Ahora mismo, hemos publicado este verano el Plan de Salud de Cantabria y es un plan de salud que está pensado precisamente para ese cambio de modelo asistencial. Con medidas que son a largo plazo, pero que si no se empiezan a tomar ahora, nunca aterrizan, ¿no? Y podemos pensar, aunque tiene 6 líneas, y os invito a leer lo que está colgado en la página de la Consejería de Salud, si lo buscáis a través de internet sale. Aunque tiene 6 líneas, casi se podrían resumir de una manera más ordenada en, bueno, la primera, un enfoque de salud en todas las políticas, ¿no? Como lo que se plasma en este plan es que el consejero de turno de salud tendrá que llevar a la mesa de consejo de gobierno que es necesario que la salud esté también en las políticas sociales, como ya está, pero también en las educativas, incluso en urbanismo. ¿Por qué no en el consejo de gobierno se va a discutir que tenemos que tener más rutas verdes, más de cicloturismo, entornos más saludables para que la gente pueda pasear y hacer ejercicio? Entonces, ese enfoque de salud en todas las políticas. Luego, 3 líneas que están muy pensadas en la humanización, y aquí es un papel fundamental el de la atención primaria. La línea de salud cercana pone el foco en atención primaria. ¿Y cómo? Si bien es cierto que estamos muy orgullosos de la atención que damos, ¿no?, a nivel de hospital, y Valdecía es una marca reconocida a nivel nacional, sí es cierto que es necesario también poner el foco en la atención primaria, porque es la que nos puede permitir atender a estas zonas rurales que son de tanta preocupación. Porque volvemos a lo mismo, no se trata de atender la patología aguda, ¿no? Y cuando te pones malo, que tengas disponible el mejor hospital posible acorde a tus necesidades. Sí, no podemos hacer 20 Valdecillas. Pero sí que intentar poner el foco en esta atención primaria, que sea más preventiva, que sea más predictiva y que sea más cercana. Entonces, estas líneas relacionadas con la humanización pretenden poner precisamente el foco en la atención primaria, y también en estas medidas que desde hospital se están tomando, que conoceréis, proyectos de hospitalización domiciliaria, que para mi gusto funciona francamente maravillosamente bien. Sin embargo, hay otra cosa que no funciona tan bien, o mejor dicho, funciona francamente mal, que es el transporte sanitario. El transporte sanitario creo que es una asignatura pendiente de este gobierno, y se está abordando de la forma adecuada. Bueno, hemos sufrido muchas tensiones al inicio de legislatura. Como sabéis, hemos tenido un adjudicatario en ambulancias que, bueno, pues ha sido complicado de gestionar, porque efectivamente pues había algunos incumplimientos o situaciones de demoras excesivas y demás. Y bueno, pues finalmente la situación se resolvió con una salida de esta empresa y una incorporación de otra
y a día de hoy, y habiendo pasado unos meses, puedo decir que la situación está netamente mejor que lo que estaba. En ese aspecto sí que pedir disculpas por aquellos usuarios que ya se hayan visto pues muchas veces esperando en la puerta de urgencias o en la cama del hospital horas o en las consultas, que es también pues bastante penoso, ¿no? Bueno, antes no había transporte sanitario, tu gente tenía que llevarte al hospital, traerte. Hablo del caso de la rehabilitación. Bueno, durante meses yo he estado precisando de 3 veces por semana el transporte sanitario. Los medios son escasos, los medios materiales son escasos. Sin embargo, tengo que romper una lanza a favor del personal que atiende en esos momentos que decís de que han sido difíciles, el personal formidablemente bien. Formidablemente bien. Los medios, pues yo no sé cómo son. Seguramente que el gobierno de Cantabria se debería de plantear una mejora en los recursos materiales con los que se dan a ese tipo de transporte. Esto realmente... Porque las personas funcionan francamente bien. La mejora de la situación de transporte sanitario ha venido realmente también relacionada con este aumento de recursos que con más medios, claro. Sí, no puede haber otra. También hay otras medidas que son interesantes comentar, ¿no? Por ejemplo, durante los veranos la posibilidad de contar con transporte público, que no transporte sanitario, por diferenciar, ¿no? Transporte sanitario es aquel que te indica el médico, porque no hay posibilidad de que te muevas en un transporte público o en un transporte propio. Y esto ocurre pues en situaciones como rehabilitación y otras, ¿no? Las altas hospitalarias, que no te puedes desplazar. Pero es una indicación médica, es una prescripción médica, igual que cuando te recetan un antibiótico. No es el equivalente a un medio de transporte público como un tren, un autobús o un taxi. Cuando no es necesario, cuando no hay motivos médicos para indicarlo, lo suyo es utilizar un transporte público. El Gobierno de Cantabria se puso en coordinación entre las consejerías para que en los últimos veranos haya habido una parte del presupuesto destinada a que pacientes de las zonas rurales, en el caso de que hubiera necesidad de transportarse o moverse a otro consultorio, pudieran físicamente moverse con medios pues de taxis. Cuando no hay, insisto, una indicación. Cuando hay una indicación médica de transporte, es transporte sanitario. Cuando no la hay, aprovechar al máximo los transportes públicos. Bueno, Óscar, hemos dado un repaso general. Desde luego, esta conversación tenía que durar muchísimo más, entonces la tendremos que fraccionar, porque el tiempo en televisión es el que es y el tuyo es el que es. Andas mal de tiempo. Yo os diría, ¿no? Fuera de hora. El plan de salud, Habla del plan de salud. Ambicioso. Para terminar. Sí, el plan de salud es muy ambicioso y es muy de alto nivel en el sentido de que coge políticas sanitarias que a veces pueden parecer complicadas de entender, pero que una vez que se aterrizan en estrategias inferiores, por ejemplo la estrategia de enfermedades raras que acabamos de publicar, la de genómica, la de atención a los niñas y niños con cáncer. Este plan se aterriza en distintas estrategias que estamos publicando a lo largo de todo el mes de octubre-noviembre, que ya son mucho más comprensibles para todos y que son palpables ya en la realidad. Bueno, pues yo te emplazo a que en un futuro corto puedas desarrollar cada uno de esos temas y entre todos contribuyamos a que nos entiendan. A que nos entiendan. Es que a veces hablamos en unos niveles que son difíciles de... Y a dar confianza a tantas personas mayores que están en sus casas, gente que pasamos de 70 años, que están en su casa en lugares distanciados de todos estos servicios, de todas estas comunidades de Cantabria, y cómo tendremos que llegar a explicar con claridad que pueden tener confianza en el Servicio Cántabro de Salud, que hay una gran preocupación por ellas, que el paradigma ha cambiado, que ya el médico no es tan necesaria
su presencia, sino que hay gente alrededor que le puede ayudar, que hay medios que le pueden ayudar, que el paradigma de la visita médica, de la atención sanitaria ha cambiado. Un poco todo eso. Yo creo que deberíamos de hablar un poco de todo eso. Fíjate que esta conversación, que ha sido más que nada una conversación distendida de amigos, no hemos ido por temas que en principio teníamos en el guión, porque hemos tratado de humanizar la atención médica. La presencia del médico sigue siendo importante. El Servicio Cántabro de Salud sí que lo reconoce, está preocupado, está muy preocupado por la salud de los cántabros y está trabajando en mantener la calidad asistencial y dar confianza. Equipo de atención primaria, no me gusta esa palabra, equipo de atención primaria. Pues el equipo de atención primaria. El médico y todo el equipo. Y el equipo que le acompaña. Porque, desde luego, eso es el caballo de batalla. Afortunadamente tenemos un hospital de referencia que es de todos los cántabros, que todos tenemos derecho a él, que cuando hay que utilizarle, se utiliza, y que debemos estar muy orgullosos, pero además tenemos una atención primaria que tenemos que hacer que sea tan buena como Valdecilla. Y no puedo dejar de nombrar los dos comarcales que son Sierra Llana y Laredo. Yo, además, voy a hacer un poquito de spoiler aquí. Orgulloso de que en Sierra Llana hayamos abierto por fin una unidad de agudos de psiquiatría, que es una reivindicación histórica desde hace tiempo. Psiquiatra. De psiquiatra, realmente si tú miras los parámetros, esto quizás hace tiempo que tendría que haberse hecho para mejorar la atención de las personas con trastorno mental grave de esta zona. Y en Laredo vamos a disponer también de un hospital de día para atención psiquiátrica. Se mantendrán las hospitalizaciones en Valdecilla como referente, pero que pueda contar con un hospital de día de psiquiatría. De apoyo, sí. De apoyo, eso es. Bueno, en Cantabria tenemos un hospital psiquiátrico que, aunque no es de la red pública, sí funciona. Colaboramos con él, colaboramos que es mano Padre a mano. Meni, que funciona. Colaboramos mano a mano. Tenemos una red asistencial que a día de hoy, cuando se ha completado con el hospital de día de Laredo, con el hospital de agudos de Sierra Llana, la planta de Valdecilla, más Liencres y el apoyo del hospital Padre Meni, tenemos una red que en ese aspecto podemos darnos por satisfechos en cuanto a recursos. Por cierto, se cerró el centro psiquiátrico de Parayas. Sí, Parayas dentro de la reforma psiquiátrica que se inició en los años 80 y 90, cambiando el modelo de atención a una atención más en comunidad y en domicilio. Parayas, que era un hospital psiquiátrico de un gran tamaño, se cerró y se trasladó a una unidad de media estancia que hay en Liencres, con una visión más de intervención de media estancia y de cuidado más subagudo y no de paciente crónico que se pasa toda la vida o años allí. En el Padre Meni disponemos de la combinación de ambas, tanto camas sociales, donde personas que no es posible que puedan volver a comunidad o a su domicilio estén bien atendidas, ¿no? Y disponen de unas 350 camas sociales, más un concierto con el Servicio de Salud para camas de subagudos y de media estancia, que nos complementa toda la actividad esta que os he contado del Servicio Cántabro de Salud. Actuamos de manera complementaria y muy coordinada con Padre Meni. La verdad es que en ese aspecto está funcionando bien. Bueno, Óscar, pues es que ya te hemos robado mucho tiempo y nos hemos pasado del tiempo que habíamos pactado, del tiempo del programa. Emplazarte para que cuando tengas a bien vuelvas, para ir desarrollando muchos más puntos, porque fíjate que hay temas que no hemos tocado, que son importantes, y tuya es la última palabra. Bueno, pues muy agradecido, Ramón, por esta oportunidad de comunicar y de transmitir. Sí que es verdad que es importante que seamos capaces, los gestores, de que la población nos entienda cuando hablamos, y bueno, pues espero haber contribuido a ello. Un mensaje de confianza, ¿no? Tenemos un sistema sanitario que funciona bien, estamos apostando por ello, por mantener
servicios de alta calidad y con esta idea de un cambio que sea eficiente y sostenible en el tiempo para que esto continúe siendo así. Pues muchas gracias, Óscar, pero no me resisto a que nos digas algo. ¿Hacia dónde va la sanidad cántabra? Bueno, fíjate, voy a utilizar tus palabras. ¿Vas hacia ese modelo más predictivo, hacia ese modelo más preventivo, hacia una sanidad que se apoye en medios inteligentes y de salud digital, que se modernice para que estas dificultades que podemos atravesar en cuanto a recursos humanos las podamos salvar entre todos, ¿no? Con estos equipos de atención primaria, con este apoyo en la salud digital y con este empoderamiento de la ciudadanía y pacientes? Tendremos que ser capaces de explicar muy bien, estoy hablando del mundo rural, de la gente mayor, todas las técnicas nuevas que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Sin deshumanizar. Esto es importante, no se trata de interponer un cacharrito entre el médico y el paciente, ¿no? Humanizar es que el médico esté, Eso es, sí. O la enfermera, estoy de acuerdo. El equipo. O quien toque. Pues muchas gracias, Oscar, Ramón. Un placer. Un placer. En Cantabria, la salud se construye juntos. Cada gesto importa. Reformamos la atención primaria y los estilos de vida saludable, porque tu salud empieza contigo y en quienes te acompañan. Innovamos para cuidarte mejor, con tecnología cercana y humana. Un compromiso compartido, un sistema más humano, más cercano y moderno, sin barreras ni distancias. Un futuro más saludable, contigo en el centro. Cuidamos de tu salud, juntos. Plan de Salud de Cantabria, 2025 a 2029. Consejería de Salud, Gobierno de Cantabria. Para más información sobre el Plan de Salud de Cantabria, visita la web www.escsalud.es.